Desarróllame esto, Iris Montoya. Y más en concreto del título El diablo nunca llora, publicado por NPQ Editores, sello del grupo editorial Sargantana. Una obra que creo que va a ser muy necesaria, puesto que trata el tema de la prevención del consumo de drogas en los más jóvenes. Todo ello a través de una novela gráfica y didáctica ambientada en el barrio ficticio de Pandora. Enrique Arrúe es uno de sus autores y ya lo tenemos con nosotros. Enrique, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar en vuestro programa. Días. Gracias por atender nuestra llamada. Decimos que uno de sus autores, porque en este proyecto os habéis juntado varios, ¿no? Sí, somos tres. Ajá. ¿Qué tres sois? Pues mira, es Eva García y Mari Carmen Pérez. Ajá. ¿Y de dónde nace la idea de crear El diablo nunca llora? ¿Es una idea tuya? ¿Es una idea de los tres? ¿O uno levantó el teléfono un día y dijo, oye, se me ha ocurrido esto, vamos allá? ¿Cómo fue esto? Pues mira, fue una idea mía. Lo Ajá. único que pasa que en el principio del debate pues pensábamos que la gente leía poco. Sí. Y bueno, la verdad que los primeros pasos fueron un poquito complicados porque tampoco entendíamos esto de la publicación de un libro y la idea era hacer una trilogía. Empezamos con violencia de género, que tenemos una primera publicación. Sí. Y en estos momentos hemos tocado drogas y queríamos tocar también enfermos mentales, pero los peligrosos, los de las intervenciones policiales. Ah, mira, muy interesante. ¿Por qué os dais, por qué ahondáis en estos temas sociales tan importantes y que se tienen que tratar a través de la literatura también? ¿Por qué ahondáis ahí? Bueno, eso fue culpa de Eva García Lara, Sí. mi compañera de trabajo, además es compañera mía de trabajo. Ah, mira. Y bueno, es una persona que le gusta mucho defender los derechos que cree que son importantes para que todos funcionemos mejor. Ajá. Y bueno, es una gran luchadora en ese sentido y bueno, y nos transmitía al resto del grupo pues ese interés de que las cosas funcionasen como deben de funcionar. Ajá. Iris. ¿Cómo ha sido el proceso, Enrique, de trabajar a tres manos? Porque si ya solamente una persona cuesta mucho, Perdón, ¿cómo os habéis organizado? ¿Cómo lo habéis hecho? Permíteme el matiz, Iris. Permíteme, a 6. Bueno, son... Sí. No, claro, son seis, obviamente. Son 6 Lo que manos. pasa es que yo imagino Sí. que pintarán o escribirán con una, Bueno, ¿sabes? eso no Quiero se sabe. pensar. Perdona, Enrique, que hemos tenido este debate aquí tonto. Contesta la pregunta. Eva, no es tonto, no Vale. es tonto ni mucho menos, porque es, a ver, os lo explico enseguida. Claro. Esto es un trabajo en equipo, ¿vale? Yo siempre he sido pues un poquito más el de adentrar en el submundo, ¿no?, de todo esto, porque lo conozco plenamente pues desde prácticamente cuando era pequeño. Sí. Yo me crié en el barrio chino de Valencia. Ajá. Yo conozco esto a la plenitud. Claro. Y luego por la profesión que tenemos, pues obviamente lo vemos todos los días, pero a todas horas. Y bueno, vale, en ese aspecto yo siempre, pues eso, he estado en esos temas, pero mi compañera, por ejemplo, Eva García, quería que la literatura en la que nos íbamos a meter tuvieran relación los personajes por zonas, giros en las historias, que esté todo interconectado. Es un poquito la estratega de cada historia tal cual se ha redactado. Y Mari Carmen Pérez, pues bueno, ahondaba más en los temas que te tocan la patata, un poquito el corazón. Más emocionales, ¿no? Exacto, meternos más en el tema emocional ya que domina un poco los temas psicológicos. Hablábamos, o decía Iris al principio, que la novela está ambientada en el barrio ficticio de Pandora, pero aun siendo ficticio, ¿vamos a reconocer ese barrio por algunas cosas? Sí, seguramente os va a sonar a cualquier barrio en el que podáis haberos criado. Y los personajes inclusive te van a recordar a mucha gente que conoces, porque todos hemos sido jóvenes, Claro. todos sabemos lo que es esto. Claro. Iris. De hecho, habláis también, Enrique, en la novela de los tracios. Yo creo que a la gente le va a sorprender también mucho el encontrar una realidad detrás de esta ficción, como estabas diciendo. Exactamente. Mira, los tracios pues es un equipo de seguridad ciudadana que está un poquito comprometido con lo que es el tema en cuestión. Es un grupo operativo de seguridad muy respetado. Ahora hablar de estos temas de seguridad ciudadana es ciertamente complicado, Es complicado, con todo lo que vemos, sí. con todo lo que vemos en la tele, porque vamos, es que esto al final se sale de madre. Pero bueno, esto es como todo. Llegará un momento que con tanto problema de seguridad ciudadana, al final se tendrá que legislar tanto administrativamente como penalmente mejor. Porque claro, al final la cosa se puede perder. El ciudadano quiere una respuesta por parte de la policía, pero a veces los policías no tienen las herramientas necesarias ni el apoyo institucional para poder abordarlo.
¿Qué os ha dicho la gente que ha leído ya El Diablo Nunca Llora? ¿Cuál es la acogida que está teniendo? ¿Cuál es el feedback que os está llegando? Tenemos compañeros que son muy críticos en esto de la literatura. Sí. Y nos comentan que, bueno, el primer libro pues lo hicimos un poquito más para que se entendiera lo que era la temática de la violencia de género, que era la función que teníamos que hacer nosotros, etcétera, etcétera. Lo hicimos un poquito más didáctico. Ajá. Pero aquí, al contar las cosas tal cual son, siempre quitando un poquito el tema de la violencia, que era lo que nos asustaba más de este libro, claro, queríamos comentar cosas de violencia, pero también queríamos que llegara a los jóvenes y que no se malentendiera el mensaje. Ajá. Entonces, la complicación la teníamos ahí, en qué dejar y qué no dejar. Pero lo que también queríamos era que la gente viera la realidad, viera que el tema este que empieza como un divertimento, como un tema de recreo, se convierte al final en abuso, al final en una necesidad, y claro, esa necesidad te conlleva a tener necesidad de dinero y además droga. Ajá. Por lo tanto, meterte en un Sí. mundo delictivo del que a lo mejor no puedes salir. Uh-huh. Ahora que has mencionado, Enrique, el papel de los jóvenes, que creo que es también muy importante que lo remarquemos, porque muchas veces, y por desgracia, no hablamos de las drogas y las tenemos como un tema tabú. ¿Habéis pensado en llevar esta novela a los institutos, a las escuelas? ¿Os han hecho ya la propuesta? Bueno, estamos en negociación con un instituto de la Nucia y bueno, a ver, es complicado porque con esto del COVID nosotros nos arriesgamos a publicar sabiendo todo lo que nos venía, pero bueno, teníamos una obra paralizada desde el 2018, porque esto no es de ahora, esto lo teníamos acabado en el 2018, Ajá. pero claro, se complica todo porque vemos que la situación pues no es muy positiva en tanto en cuanto, pues claro, las personas pues necesitamos distraernos y los medios televisivos o los vídeos o incluso internet pues es mucho más directo que leer cuesta muchísimo más. ¿Por qué tendría que leer alguien que nos está escuchando ahora mismo El Diablo Nunca Llora? En 4 ítems. Sí. Porque yo creo que las personas que crean algo tienen las cosas muy claras a la hora de decir, oye, es que esto lo tienes que leer por esto, por esto y por esto. Cuéntanos un poco, Enrique. Bueno, pues sería sobre todo entretenido y divertido, pero además te llegaría hondo el comprender un poquito a los chavales. Los chavales a veces tienen, pues eso, tienen muchísimos problemas, están en una amalgama de problemas de diversas índoles, familiares, de grupos de pares. A ver, y los chicos a veces hay que entenderlos también, no es una cuestión de que no todos son malos. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, tenemos un montón de personajes, mira, claro, Luisillo, Bucky, Gambito el Mago, Tobias el Rana, Loki el Escuálido, Doctor Invierno, Tommy Way, Balder el Guapo, el J de Vulcano. Es decir, tenemos una amalgama de personajes y ninguno de ellos es igual a otro. Claro. Unos vienen de abajo del todo, otros vienen de un ambiente social cuidado y respaldado por los papás. Es decir, pero todo el mundo podemos caer en esto. Unos tienen salida, obviamente casi todos tienen salida, y otros están atrapados por el entorno que les rodea. Esto es importante a la hora de pensar en el interior de nosotros mismos. Yo creo que es una obra que va a hacer reflexionar a más de uno, porque quizá, como tú decías, aunque hayáis creado todo este mundo ficticio, este submundo, nos vamos a ver reflejados muchos y muchas en muchos personajes, en muchos lugares, en muchas localizaciones, en muchas historias, porque si no lo hemos vivido nosotros, alguien de nuestro entorno lo habrá vivido casi seguro. Entonces yo creo que es más que recomendable que si queremos saber cómo se vive o cómo se ha vivido, cómo se está viviendo en algunos barrios, yo creo que es muy importante que le echemos un ojo a este libro, a El Diablo Nunca Llora, y que saquemos nuestras propias conclusiones, porque para eso está, ¿verdad, Enrique? Además, te voy a decir una cosa, como hablamos de policías, los policías estos que conoces tú de todos los días, claro, los que estamos siempre en la calle, ¿no? Los municipales, sí, que ves a diario, ya no te hablo de nacionales y guardias civiles, que ellos tienen trabajos más concretos y especialidades, sino el policía de a pie, el que ves, el de siempre, la interactuación entre el adolescente de barrio y el policía, pues es divertido, ya lo veréis, hay ahí
pues discusiones entre ellos y puntos de vista que tiene cada uno, y es entretenido saber qué te dice uno y qué te dice el otro. Sí, señor. A ver si nos quitamos varios tabús que todavía existen. Enrique Arrué, enhorabuena de verdad por el proyecto. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte a vosotros y es un placer haber entrado en tu programa. Cuídate, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. El Diablo Nunca Llora, publicado por NPQ Editores, sello del Grupo Editorial Sargantana, que hemos estado hablando en estos últimos minutos de él en el programa.